3 puntos detrás del segundo lugar. Sí, bueno, lo primero es claramente después de la derrota del otro día, que fue una derrota que no esperábamos y bueno, donde creo que dejé más que claro el análisis y por lo menos para mi visión, cuáles fueron las causas de la derrota. No las voy a volver a repetir. Repítela. Eh, ¿Qué no, fue la bueno, causa? Después la de causa, otra vez. no, claramente lo mismo, sigo sosteniendo lo mismo. De hecho, se lo he dicho a los jugadores que cuando vos en el entretiempo tenés que cambiar 3 jugadores, te tenés que replantear como entrenador qué es lo que hiciste. Sobre todo porque fui jugador y entiendo que cuando te sacan en el entretiempo puede quedar como que te están señalando y acá el único señalado soy yo. Porque no es una cuestión de nombre, sino una cuestión de que, bueno, uno pretendía o había analizado a Chicago y creíamos que teniendo más el control del partido, poniendo más mediocampistas, eh, eh, íbamos a evitar las transiciones, íbamos a tener más el control y al final terminó siendo todo lo contrario. Es decir, eh, en la primera parte eh, te diría que 2 de los 3 goles son casi de transiciones, más allá que el tercero es que nos salen de una presión alta y después hay jugadas que no terminaron en gol en la primera parte que fueron de esa manera. Así que nada, ¿cómo se revierte esto? Haciendo un buen partido y ganando mañana. Y bueno, como siempre digo, cuando no está en tus manos, porque ahora ya no está en nuestras manos el hecho de terminar primeros en la clasificación, hacer nuestro trabajo y esperar que el destino nos dé una chance. Pero al final lo primero que tenemos que pensar nosotros es en hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es salir mañana al partido de New England, ganar el partido, hacer un buen partido para volver a tener buenas sensaciones. Y, y bueno, y como digo siempre, conseguir 3 puntos más y un partido menos. A ver, cuando suceden cosas como esta, tus sensaciones sobre un partido, ¿eres del tipo de entrenador que busca la retroalimentación de tus jugadores? Tienes obviamente referentes dentro de este equipo que pueden comentarte sobre cómo se sintieron ellos en particular. ¿Cómo es esa relación? No, obviamente que yo soy un entrenador y sobre todo una persona que a mí no, no me altera demasiado ni la derrota ni la victoria, sobre todo la victoria también, porque uno muchas veces en la victoria cree que es más lindo de lo que es. Y muchas veces cree que no se le puede decir nada, ¿no? Todo lo contrario. Yo siempre trato de tener un ida y vuelta con el jugador, sobre todo porque hay que entender que los que juegan son ellos y lo importante no es, claramente uno transmite ideas y trata de, de convencer al equipo que cuál es la mejor manera para enfrentar los diferentes partidos que tenemos, pero la realidad es que lo más importante es que el jugador se sienta cómodo dentro de la cancha, porque los que juegan y toman decisiones dentro de la cancha son ellos. Y creo que en este sentido lo primero que uno tiene que ser como, porque fui jugador y por lo menos lo que a mí me gustaba, eh, desde el otro lado de la línea era que cuando el entrenador se equivocaba, sea honesto y diga me equivoqué, no pasa nada. Pues si no, siempre la responsabilidad la tienen los jugadores. Y no es así. Bueno, cuando me equivoco, no tengo problemas en decirlo. Al final somos todas personas. Claramente que cuando uno se equivoca no lo hace sin la intención de equivocarse. Nadie se quiere equivocar, nadie quiere perjudicar, y menos un grupo de trabajo, pero no lo veo anormal, o por lo menos no concibo de esa manera. Simplemente que cuando quizá en el lugar que estoy no sea muy normal que se diga públicamente, bueno, tampoco me interesa ser normal o anormal, simplemente digo lo que siento. Javier, valoro tu autocrítica, sinceramente, pero quiero preguntarte por la jugada del tercer gol. Sí.
donde hay una presión alta que tú muy bien marcas, un 4 contra 4, ellos sueltan un hombre libre, Weigand va con él y el equipo queda muy partido y en ataque 5 contra 3. Es algo que había corregido el equipo, pero que ha pasado bastante veces en la temporada. Te pregunto, perdón. ¿Conviene esa presión alta con una mitad de la cancha que quizás no tiene la velocidad No, para el repliegue? claramente que si no la recuperás no conviene, Claro. porque estás tomando un riesgo donde Claro. vos... Pero fíjate lo que es, jugás un partido prácticamente con 4 o hasta 5 volantes si contamos a Leo, Sí. que es un volante más. Pero normalmente nosotros solemos jugar con un extremo, que puede ser Tadeo, ha sido Toto cuando ha estado con nosotros, y un volante, como es Telasco o Baltasar. Y después normalmente tenemos un doble volante central, que a veces, pero el otro día poniendo inclusive más marca, Rodrigo. con Rodrigo, con Yannigo Claro. y con Busi, te terminan saliendo. Bueno, al final esto es un poco lo que uno comentaba, al final uno piensa el partido y si pongo más pierna en el medio, controlo más el partido, porque venimos de mucho viaje, de muchos partidos, entonces no quiero convertir el partido en ida y vuelta, porque nos vamos a desgastar muchísimo y el partido sale completamente diferente. Bueno, eso es lo lindo y lo feo de este deporte. Y bueno, y claramente cuando las cosas no salen como uno la imagina, uno se tiene que hacer cargo. Lo que vos viste y que lo ve cualquiera que analice el fútbol, claramente es un aspecto a corregir, porque es verdad, nosotros en Nueva York, inclusive en Toronto no es que en esa posición de espera, en ese bloque medio estuvimos mal, ¿no? Digamos, las 2 o 3 situaciones que nos generó Toronto fue por alguna pérdida y transición, y los 10 minutos de la segunda parte, que es donde nos empatan. No es así lo que pasó con Chicago. Con Chicago lo sufrimos muchísimo al partido, sufrimos muchísimo sus transiciones, cada vez que nos salían de un poco esa presión alta, se le abría un mundo a ellos y nos atacaban con mucha gente a muy poca gente nuestra. Es algo que claramente nosotros tenemos que corregir y que vamos a corregir. Javier, Dale. preguntándote precisamente por Rodrigo de Paul, ¿cómo lo avisó? Porque a nosotros desde fuera nos parece que tal vez le ha costado un poco acostumbrarse a la fisicalidad de la liga, a tal vez ese aspecto físico. Yo sé que él venía con constancia, venía de No, jugar yo en lo Atlético, pero- veo bien. De hecho, nosotros, más allá que no le damos una importancia extrema a los datos, los miramos claramente y le damos el valor que tiene que tener, pero para nosotros lo más importante es el rendimiento dentro de la cancha, ¿no? Los kilómetros recorridos y todo este tipo de datos. Y si vos vas a los datos, es un chico que físicamente tiene un don, es decir, tiene mucha movilidad, abarca mucho campo. Y creo que uno tiene que entender que en muchas situaciones no es cuánto corres, sino cómo corres. Te vuelvo a repetir, creo que Rodrigo nos ha dado mucho de su llegada. Es un chico que nos da versatilidad, puede jugar por diferentes lugares, donde creo que más cómodo lo hemos visto es más por dentro que cuando tiene que defender por fuera, pero bueno, de acuerdo a la estrategia del partido, a las características de jugadores que ponemos, nos puede dar esa versatilidad y después nos da toda su personalidad, digamos, como te digo, eso de la primera parte, creo que durante 25 minutos de la segunda parte el equipo lo pasó por encima a Chicago, logramos empatar, tuvimos situaciones de sobra, porque a mí quizás muchas veces cuando uno analiza y lo primero que dice, no, bueno, pará, me equivoqué, pero después entiende que
tuvimos 24 disparos, digamos, aproximaciones, y nosotros somos un equipo que en ese sentido solemos tener mucha más efectividad que la que tuvimos el otro día. Bueno, el otro día no nos salió prácticamente nada. Como le dije ayer a los jugadores, de mi parte, corregir lo que se hizo mal, no ver todo lo negativo. Creo que dentro del partido hubo cosas positivas, como esto que te dije de los 25 minutos de la segunda parte, y bueno, y después entender que hay cosas por mejorar, pero que esto sigue, que muchas veces uno ve todo mal después de una derrota, pero que no está todo tan mal, que esto se puede reencauzar, y que nos quedan cosas importantes por jugar, y creo que el equipo tranquilamente puede competir, estar a la altura y conseguir los objetivos. Quería preguntarte, el octubre 10, Sí. el viernes que viene, hay Ajá. un partido amistoso con Argentina y Venezuela. Hay 3 jugadores aquí. ¿Van a jugar en ese partido? ¿Qué pasa con el partido de Atlanta? Bueno, es algo que estamos hablando, ya te enterarás. Javier, te quería preguntar, en un momento del partido se te vio hablando con Messi. La primera parte. En la primera parte Sí. quería saber si se puede saber. Sí, si está no para hay en ese problema, momento siempre y- hablamos con Leo, porque salió que me estaba retando, digamos, se dice cualquier cosa, nada. Estábamos hablando casualmente del bloque bajo en el que estaba Chicago. Si vos ves el partido, después de esos primeros 2 goles, Chicago hace un bloque muy, muy bajo, cierra las líneas, y que había muy poco espacio para encontrar entre líneas. Nada más fue un ida y vuelta de eso, del tema de los espacios, porque bueno, ellos habían replegado muy bien y costaba mucho encontrar espacios entre líneas. Bueno, algo que yo estaba viendo y que después en el entretiempo en el vestuario tratamos de ajustar. Gracias. ¿Listo? Ok, Gracias, gracias, chicos. Javier. Nos vemos.